¿Cómo empieza el proceso de apego y el proceso de aversión? Cuando nosotros hablamos de apego, de aversión, estamos hablando de aferramiento, codicia, avaricia. Y cuando hablamos de apego, de aversión, perdón, estamos hablando de rechazo, de ira y de odio. ¿Ok? Para ponernos de acuerdo. No solamente estamos hablando de apego y de aversión, estamos hablando de toda una estructura de comportamiento que puede ser el apego, el aferramiento, la codicia, la avaricia, y puede ser toda una estructura de rechazo que puede ser la aversión, la ira, la agresión, inclusive la violencia. Toda esta estructura de aversión funciona para quitarnos aquello que no nos gusta, para rechazar aquello que no nos gusta, para aplastar aquello que no nos gusta, o lo que no estamos de acuerdo, o lo que no deseamos y no queremos. Y toda esta estructura de apego, de codicia, de avaricia, de aferramiento, funciona para apropiarnos de aquello que sí nos gusta, para agarrar aquello que sí queremos, para estructurar, para tener lo que creemos que nos va a hacer feliz. Aquí creemos que si tenemos esto vamos a ser feliz, y acá creemos que si no tenemos esto también voy a ser feliz. ¿Ven la lógica de cómo nos comportamos, esta lógica dualista? Y ahorita estos minutos quiero dedicarle, porque estamos en el tema de renuncia, en qué podemos hacer para superar, yo le llamo este comportamiento esquizofrénico, de querer nomás tener puras experiencias buenas y no tener experiencias malas. Y cómo podríamos decir, este mecanismo samsárico, pues nos tiene enredados en problemas, en conflictos, en desacuerdos, en agresiones, en violencia familiar, en violencia en la laboral, la violencia hay en la calle. Todo esto está embarrado en estas dos poderosas energías que son el apego y la aversión. Y podríamos nosotros hacer la siguiente pregunta: ¿cómo se construye el apego? ¿Y por qué el apego sigue siendo un problemón que nos desestructura, que nos quita la paz interna, nos quita la serenidad, nos quita la permanencia apacible, nos quita el equilibrio emocional? ¿Por qué esa fuerza del apego es tan poderosa en nuestras experiencias, tanto individuales como familiares, como laborales, económicas, políticas, ideológicas, religiosas, etcétera? La cadena que hace surgir el apego más o menos es la siguiente. Tiene más derivaciones, pero la voy a tratar de sintetizar para que ustedes se lleven una buena idea de esto. El problema no es que tú desees cosas, ni tampoco el problema es que tú disfrutes cosas. Una buena comida, un buen viaje, una bonita pareja, que disfrutes a tus hijos, a tus parientes, a tus padres. Eso no es ningún problema. Que disfrutes tu casa, que si tienes un trabajo agradable, que disfrutes. Ese no es el problema. El problema es que te gusten o no te gusten cosas, sino, como estamos viendo, el problema es cómo reaccionas a eso. ¿Y qué es dónde está, podríamos decir, el error que cometemos a veces con nuestras cosas que deseamos y que sí tienes? Así como sufrimos mucho por cosas que tenemos y no queremos, pues también tú disfrutas mucho tu vida de cosas que sí tienes y sí quieres. Me imagino que tú quieres mucho tu cama, ¿no? Ahí te pasas 8 o 9 horas de tu vida en tu cama. Tienes que querer tu cama y cuidarla y tenderla y tenerla limpiecita. Después 9 o 10 horas de tu vida te la pasas ahí. Me imagino que disfrutas tu cocina, o disfrutas tu sala y tienes tus adornos, pones tus flores, pones tus relojes, haces cosas para que los lugares donde estás a gusto sean bellos, sean bonitos, estén ordenados, estén limpios, sean agradables.
Ese no es ningún problema, ¿eh? Tienes tu familia, espero, ¿verdad? Una familia que quieres, que cuidas, que estás atento, atenta a lo que pasa con tu familia, cuidándola, estando pendiente de sus problemas, de sus condiciones. Estás atento a tu cuerpo, quieres a tu cuerpo, lo alimentas, lo bañas, lo perfumas, lo limpias. Entonces, uno, los deseos por sí mismos no son el problema. Y tampoco es problema que quieras las cosas a las personas, las situaciones o lugares. El problema es la manera en que reaccionamos y nos comportamos. Y según la psicología budista, el problema se lo voy a presentar como una cadena, de nuevo, de causas y efectos. Y les voy a hablar del concepto sánscrito que pertenece a cada una de las... Aquí son 4 etapas que conforman nuestra estructura de apego. El problema es el apego, no el deseo. ¿Estamos de acuerdo? Los deseos son naturales. A ustedes, a algunos de ustedes les gusta el espagueti, a otros no les gusta el espagueti. A algunos, yo he visto personas que les gusta el hígado ensabollado famoso y a otros nos da ñañaras tener un hígado ensabollado allí, el olor nomás. Por más que le metan jugo de naranja y sal y dejarlo en limón 24 horas, sigue siendo un olor muy... que para muchos no nos es nada agradable. Ese es el problema. A algunos de ustedes les gustan ciertos colores, a otros les pueden gustar otros colores. A algunos les gusta el mar, a otros les gusta la playa, a otros les gusta la montaña. Entonces eso es natural que tengamos gustos y deseos completamente diferentes. Entonces, el apego inicia con tu contacto. Cuando tú contactas con algo agradable. A este contacto con algo agradable, por ejemplo, hoy hemos estado conectando mucho y esperemos que más noche también. Hemos estado conectando mucho con los cantos de los pájaros. Y cantan muy bonito. Hay uno ahí muy raro. Es un pájaro raro ahí. Pero es muy agradable. Los contactos, o cuando, si les gustó el desayuno, a mí me encantó y me gusta mucho ese tipo de desayuno. Cuando conectamos con un desayuno, con un platote así, hermoso, con sus colores, dices, wow, dices, te conectas con algo agradable. A este contacto con algo agradable, o cuando ves a tu hijo, o ves a tu hermano o hermana preferida en tu vida, y te sientas a platicar y tomar café, o echarte unas cervecitas con él o con ella, y dices, qué agradable tiempo me estoy pasando aquí. A esa experiencia de agradabilidad, en sánscrito se le llama tana. Tana quiere decir experiencia placentera. Cuando te encuentras con tu pareja o te encuentras con una vieja o un viejo amigo y te sientas y lo abrazas y lo vas y lo recoges al aeropuerto y lo ves y la ves y dices, puta, qué alegría verte, y lo abrazas y sientes calorcito, qué padre que estás aquí, qué padre que vienes estos días. Eso se llama tana. Todas tus experiencias agradables son tanas. Y todas las experiencias agradables vienen acompañadas de un deseo cumplido, de una intención que tú armaste, ya sea consciente o inconscientemente, y se te cumple. Todas tus experiencias agradables son deseos cumplidos y que satisfacen una cierta necesidad. ¿Sí? ¿Agarran a esto? Todas tus experiencias placenteras satisfacen una necesidad. Necesidad de acompañamiento, necesidad de no sentirte sola o sola, necesidad de una buena alimentación. Cuando vas a ver una buena película y te encanta la película y te pasaron 3 horas y ni te diste cuenta que ya pasaron 3 horas, que estás completamente absorbida por la película, eso es tana. Todas nuestras experiencias agradables, todas nuestras no solamente placenteras, son experiencias agradables, satisfactorias, que de una u otra manera producen y esta es la base de Tana, producen una
una resonancia, una identificación, una fusión de tu experiencia con algo más allá de tu ego, más allá de tu yo. La Tana quiere decir me integro. Todos ustedes me imagino que han tenido trabajos y si te encanta tu trabajo, si eres química o eres enfermera o eres médico o médica o eres arquitecto o que sea, y te concentras en tu trabajo y tu ser se mezcla con el trabajo y no sientes ni el tiempo y no sientes ni dónde estás y pasa todo así y de pronto te das cuenta que pasaron 8 horas, 9 horas y dices, wow, ¿no? Si eres pintor o pintora pasa mucho eso. Es cuando nosotros con experiencia gozosa, placentera, nos unificamos con la acción que estamos realizando, acción que puede ser de mente, palabra o cuerpo, se llama la experiencia Tana, que tiene mucho de satisfacción. Esa es la característica fundamental de Tana. Después viene un segundo escalón. Estamos hablando del apego, no se pierdan. Este segundo escalón se llama Alaya. Alaya es una actitud. Aquí empiezan los problemas. El problema no está en Tana, si se dan cuenta. El problema va a empezar aquí. Alaya es un estado mental que desea, y subrayo esta característica, que esa experiencia placentera, satisfactoria, gozosa, no acabe. Que desea que se reproduzca, que sea continua, que el tiempo sea permanente, ¿no? A veces cuando estás comiendo, si tú eres un fan del pastel de chocolate y te estás comiendo un pedacito de chocolate y ese pedacito de chocolate te produce placer, entonces tú en tu mente inconsciente puedes decir, este pedacito de pastel me produce este gozo o este placer. Un pastelito me produce una unidad de felicidad o de placer. Tu inconsciencia te va a decir, entonces cómete un segundo pedacito de pastel de chocolate para tener un segundo experiencia de placer. Ah, no, pero entonces cómete tres pedacitos de chocolate para tener 3 veces placer. A este mecanismo se llama adicción. Las adicciones es un comportamiento que equipara la experiencia gozosa con la experiencia de la felicidad y propone que entre más experiencias gozosas tienes, más feliz vas a ser. Eso se llama adicción. La adicción no solamente es a las drogas, no solamente es el alcohol, no es solamente al sexo, no es solamente al dinero. Podemos ser adictos a cualquier cosa. A zapatos, a los lápices, a los ceniceros, a los amigos, a los enemigos, todo aquello que a ti te produce placer y lo quieres tú reproducir y reproducir y reproducir, es una adicción, que coloquialmente le llamamos un vicio. Aquello que queremos reproducir una y otra vez porque queremos sentir lo mismo que sentíamos al principio. Y a este momento de querer que esa experiencia placentera se reproduzca y nunca acabe, se llama alaya, y alaya es el concepto específico del apego. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Uno, aquí voy a entrar por otro lado un poquito, porque quiero acabar ahora la cuestión de entrarle al concepto de renuncia. Uno, todo contacto que nosotros tenemos, tanto los externos como los internos, son impermanentes. Así como surgen, así como están ahí, así es como desaparecen. No es posible construir permanencia en un mundo samsárico que es completamente impermanente.
por más que quieras comer tu pastel de chocolate que te encanta, habrá un momento que ya no habrá pastel de chocolate, porque el pastel de chocolate es impermanente. Se hace, se consume y se termina. Y todas nuestras experiencias placenteras, gozosas y satisfactorias que tenemos traen el sello de la impermanencia. Todas tus experiencias placenteras que tú crees que te dan felicidad tienen el sello, tienen la impronta, tienen la determinación de que son impermanentes y van a acabar. Tus amores, las cosas que deseas, las cosas que cuidas, todo aquello que admiras, todo aquello se van a acabar. No es posible inyectar permanencia a aquello que es completamente impermanente. Todas nuestras familias van a fallecer y van a desaparecer de esta tierra. De hecho, la parte de mi, ahorita me da la idea, la parte de mi familia, de mi madre, de la rama femenina, ya ninguna existe. Ya la parte de la estructura original familiar de mi madre, ninguna existe. Ya no hay ni un hermano, ni una hermana, ni nada. O sea, ya están ausentes completamente de esta tierra. Y aunque tú quieras mucho tu casa, quieras mucho tu auto, quieras mucho tu pareja, quieras mucho tu familia, quieras mucho tu trabajo, se va a acabar. 2. Cuando nosotros queremos que las experiencias de Alaya sean permanentes, no solamente nos vamos a encontrar con la impermanencia, sino también nos vamos a encontrar que esos objetos que nos daban cierta placer y cierto gozo cambian. ¿Cuántos de ustedes no están divorciados? Y iniciaron una pareja con la ilusión de que hoy iba a durar toda la vida o años, y a los 4 o 5 años te hicieron cuernos y adiós. No solamente las cosas son impermanentes, sino las cosas que nos producen placer y gozo y alegría y satisfacción, sino que también cambian. Y a veces cambian mucho en contra de tus propios intereses, en tus propios deseos. Y aquello que amaste el año pasado, ahora lo odias. ¿Cuántas personas que hoy ya no te llevas bien con ellas eran antes tus mejores amigas o amigos? ¿Y cuántos amigos que tienes ahora o amigas que tienes ahora eran antes tus enemigos o tus adversarios? Nomás piénsale, chécale. ¿Y cuántas personas que no conocías antes hoy son tus mejores conocidos? No solamente las cosas que deseamos y que queremos y que amamos son impermanentes, sino que cambian. Incluyendo tu cuerpo, que tanto lo cuidamos y tanto lo deseamos y tanto lo protegemos. Y aquí empiezan los verdaderos problemas. Decía Siddhartha Gautama que una de las causas fundamentales de nuestro sufrimiento es no aceptar la impermanencia de aquello que amamos. Me acuerdo hace mucho tiempo en un retiro que hicimos en Tepoztlán, hace muchos años, pero sí me viene la idea esta, porque me da mucha risa, me da mucha ternura, me abrió mucho los ojos en esto. Al final de los retiros acostumbrábamos antes, no sé si ahora lo haremos, pues ya veremos, pero al final de los retiros acostumbrábamos a hacer lo que llamamos una mesa de amor. Y ahí ya levantábamos el silencio y las personas empezaban a hablar de sus cosas, pues de lo que les procesó, lo que procesas en el retiro. Y en esta ocasión era una mujer, una persona, comenzó a hablar de que estaba muy dolida, que traía mucho dolor, porque se había muerto su abuelita.
Y su abuelita pues la había criado, era como su madre, la abuelita. Y pues todos estábamos muy empatizados con ella, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y otra persona le preguntó de pura curiosidad, oye, ¿y cuándo hace que se murió tu abuelita? Y no, pues hace como 25 años. Y todos nos van. Ya estábamos todos casi llorando con él, eso de 25 años. Ese es el apego. El apego nos hace como una energía y forzamos que la experiencia que amamos, me imagino que ella amaba mucho a su abuelita porque pues, fue su madre, de hecho fue su madre sustituta, sea una experiencia permanente. Y es un enorme engaño lo que nos hacemos ahí. Y el mismo Siddhartha Gautama lo decía. Unas causas de nuestro sufrimiento es querer hacer permanente lo que es por su propia naturaleza impermanente, incluyendo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es completamente... Un día este cuerpo va a colapsar, va a finiquitar, nos van a incinerar o nos van a meter abajo de la tierra, nos vamos a podrir y todos nuestros huesos y músculos y ahora todo se va a volver otra vez al universo, otra vez se va a volver a través de se va a volver otra vez al... Sí, pues al universo. Después viene una tercera etapa, después de Ayala, después del apego. Esa tercera etapa tiene nombre de... Estoy sintetizando, esto es para un retiro. Una segunda etapa, una tercera etapa, perdón, se llama Upadana. Upadana quiere decir aferramiento. No es lo mismo el apego y el aferramiento. Ojo con eso. Tengan mucho cuidado con no confundir lo que es el apego. ¿Qué es Upadana o el aferramiento? Es no querer soltar la experiencia de Alaya, aunque el objeto ya no exista. Ojo con esto. Cuando te dicen no te aferres, por ejemplo, voy a poner ejemplos muy sencillos porque dan muy buena cuenta. ¿Cuántas veces no te ha sucedido que rompes tú una relación con una persona y la persona ya no te ama, ya no te quiere? Y tú estás, ahora ahí te dicen todas tus amigas, ahí estás aferrada o aferrado a que esa persona vuelva otra vez contigo, aunque esa persona ya no está contigo y haces todo lo posible para que esa persona regrese contigo y estás aferrado o aferrada a que esa persona te vuelva a amar. Como si el aferramiento produciría amor otra vez de esa persona para ti. El aferramiento es la experiencia posterior al apego. El aferramiento es cuando el objeto que nos dio placer, el objeto que nos dio gozo, el objeto que nos dio felicidad, ya cambió o ya no existe y tú estás insistiendo en que ese objeto vuelva a aparecer como había aparecido al principio. ¿Se les suena conocido eso? Y estamos aferrados, y nuestra mente se aferra. No, es que se equivocó. No, es que fue uno más un error. No, es que ya voy a esperar 2 meses y todo va a cambiar. No, y ahí está. Y el objeto de placer, el objeto que te dio Tana, el objeto que te dio ese contacto, es que te dio esa primera experiencia de gozo y felicidad. Estás mentalmente nomás reproduciéndolo para que vuelva a aparecer supuestamente de una manera real. Pongan ejemplos de ustedes, no se vayan muy lejos. Y eso se le llama upadana, el aferrarnos a un objeto de apego que ya no existe en la realidad más que en tu mente. Esa persona ya no existe así, más que en tu mente. Si tú fuiste una persona que te fuiste joven de tu ciudad o de tu pueblo o de tu barrio y regresas a ese barrio o a esa ciudad 20, 30 años después, vas a sentir esto.
te va a caer muy gordo el Oxxo que lo pusieron en la esquina de tu colonia. Y ahí estaba el abarrote de Don Chuy. Y ahora hay un Oxxo. ¡Ay, el aferramiento! Yo quiero que esté Don Chuy ahí. Don Chuy me fiaba mis dulces y ahora está un Oxxo. Eso no fían. Y constantemente estamos en la experiencia de Upadana, exigiendo que la realidad sea, la realidad que es real, sea de otra manera, porque la otra manera nos daba a nosotros dana, nos daba gozo, nos daba felicidad, nos daba satisfacción. Uno de los problemas básicos de las parejas, por cierto, y de las familias, es es el Upadana. Es querer que las familias sean como eran antes, hace 10 años. Si mi pareja antes me llevaba a Sambors a comer los molletes todos los viernes, ya no lo hace, estás ahí, muelle, llévame a los molletes de Sambor, porque antes que los desaparezcan, por cierto, que van a desaparecer ya todos lados. Y ahí estás, aferrándote a los molletes. Es más, ya no va a haber ni Sambors cuando te lleven. Sí saben que van a desaparecer todos los Sambors, ¿no? Todos los Sambors. Va a ser una tragedia nacional. Para los que son de México, el primer Sambor que cerraron fue el de Sanar, el Sambor de las escaleras famosas. No soltar es Upadana. No aceptar que las cosas cambien. Estar peleándonos constantemente con una realidad que nunca va a volver a ser. Tu colonia, tu ciudad, tu familia, tus amigos de la infancia o de la juventud, tus amigos de la universidad. Todos ya son diferentes. Es más, muchos de ellos ya ni siquiera existen. Ya murieron. Muchos de ellos ya se fueron. Y muchos de ellos ni te quieren ver. Por más amigos o amigas que hayas sido de ellos. Ya cambiaron. Upadana produce mucho sufrimiento, porque ahí está la base de nuestra frustración. Ahí está la base de nuestras ansiedades. Y está la base de nuestra neurosis. El estar queriendo forzar la realidad a través de nuestras energías mentales, de no querer aceptar las cosas como son y estar constantemente demandando a esa realidad que sea como a mí me gustaba cuando conecté con Tana, cuando conecté con eso de manera gozosa, placentera y satisfactoria. Y si ahí quedaran las cosas, pues yo te diría, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero hay un cuarto escalón todavía. Y ese cuarto escalón se llama dosa. Cuando nosotros estamos enredados, no en Tana, no en los placeres, no en las experiencias gozosas, no en las experiencias de satisfacción, sino en las experiencias de apego y aferramiento. Cuando estamos enredados en ese mecanismo, lo más probable es que surja esta cuarta experiencia mental que se llama dosa. Dosa quiere decir ira, coraje. Nos enfurecemos. A nosotros nos gusta decir que casi todos nosotros estamos muy enojados con la vida, ¿sí o no? Casi todos estamos muy enojados con la vida. Porque la vida nunca nos termina de satisfacer al 100% nuestros placeres y nuestra tana, nuestros placeres gozosos. Y casi siempre te da lo contrario de lo que tú quieres. Dosa
quiere decir coraje. Pero no es el coraje, no es la ira, no es el odio. Es el coraje de que las cosas no sean como yo quiero que sean. Es esa frustración de que las cosas que yo quiero se acaben. No quiero que se acabe mi pastel de chocolate. No quiero que se acabe mi familia. No quiero que cierren esta empresa donde yo trabajo. Y soy tan feliz y me llena de satisfacción ya salir a venir a retiros, a ir de viaje. No quiero que mi colonia cambie, que no pongan ese Oxxo, horrorosos Oxxos. Dosa es el principio de la agresión que nosotros tenemos con la vida. Y mucho de dosa se manifiesta en cómo tratas tú a tu cuerpo. Porque uno de los sujetos que estamos más enojados nosotros, que ya no somos jóvenes, es nuestro cuerpo. Nos frustra, nos enoja que nuestro cuerpo envejezca. Que surjan las marcas de la cara, las arrugas en la cara. Que tenga problemas urinarios, que tenga problemas digestivos. Que se nos caiga el pelo. Dosa es el principio de la violencia, y la violencia no solamente es agresión, la violencia es la no aceptación. Cuando no aceptas tú una cosa, ejerces violencia. Violencia quiere decir forzar una cosa que ya no es. Eso es violencia. Cuando una madre o un padre le golpea a su hijo por violencia porque se portó mal, quiere decir que el hijo no se comportó como el padre o la madre quería. Y ejerce la violencia para que tenga un límite, para que tenga una experiencia de que eso que hizo no se debe hacer porque se debe hacer lo que yo digo. Y ese es el mecanismo completo del apego. ¿Por qué generamos alaya? ¿Por qué generamos apego? Y este mecanismo es podríamos decir, uno de los más importantes de entender. Cuando tenemos una experiencia gozosa, una experiencia placentera, y estamos en el mundo de nuestra mente samsárica, por eso empezamos hablando hoy del samsara. O sea, tenemos una mente dispersa, una mente que no ve con claridad, una mente que alucina. Lo que hacemos cuando tenemos una relación, acuérdense que estamos hablando del contacto, cuando tenemos un contacto con un objeto que nos produce placer, que nos produce gozo, y ese objeto puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un hecho, puede ser una circunstancia. Lo que hacemos, si entramos al mundo de Ayala, lo que hacemos es definir a ese objeto con un montón de cualidades positivas, sobre exageradas, que nomás tú ves. Nomás tú ves eso. Agarramos el objeto de deseo y le inyectamos y le definimos un montón de cualidades positivas. Sobre exageramos sus cualidades positivas, que nomás tú ves. Y tus amigas te dicen, no hombre, tienes la nariz bien chueca ese cuate. No, tiene una nariz perfecta, qué bella, cuando estás enamorada o enamorado. Construyes un mundo completamente alucinado. O ves una casa nueva, te compraste tu casa nueva por fin. Y te nace un enorme Ayala en esa casa, mi casa perrera, aquí sí voy a ser feliz. O te compras un carro nuevo, qué padrísimo carro nuevo que me compré. Y comienza a pasar el tiempo y comienza a llover,
empieza la época de lluvia de junio, julio, y empiezan las goteras de tu casa nueva. Y aquello que tú creías que te iba a dar una enorme felicidad, una enorme satisfacción, empieza a crearte un montón de problemas. El techo, entra la lluvia, le hace así el excusado y se tapa, se comienza a romper el piso. Porque al principio creíste tú que la casa iba a ser perfecta y que iba a durar siglos y siglos. Igual, ¿cuántas veces no te has pasado que si te compras un carro nuevo y andas en tu carro no ahí muy feliz de la vida y de pronto se poncha? O vas a una fiesta y sales de la fiesta y alguien te rayó el auto y sientes que te rayaron a ti de todo el apego que le tienes al auto. O como va envejeciendo nuestro cuerpo y te das cuenta de pronto en un espejo de las arrugas y dices, ¡ah! Hola, ¿qué es esto? El problema no es los placeres y los deseos por sí mismos. El problema es cuando esos objetos o situaciones que te dan tanto placer y tanto gozo, tú les sobredimensionas y creas unas expectativas completamente erróneas sobre ese objeto. Y quizá este sea el problema más grave de las parejas hoy en día y más grave en las familias familiares. El crear expectativas completamente ilusorias de tus objetos de placer y de gozo. Y no ver que esos objetos de placer y gozo son impermanentes y están cambiando constantemente. Están envejeciendo, están transformándose, cambian de gustos, cambian de partidos políticos, cambian de religiones, cambian de comida, se vuelven ketos. Y antes eran vegetarianos, ahora puro carnívoro. ¿Por qué comes carne? Si tú eres vegetariana, ¿cómo comes pura carne? Mira, me cae de algo. Y la versión, para que tengan el cuadro completo, es exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Cómo empieza la ira, el odio en ti con los demás? ¿Cómo empieza el rechazo de los demás? Pues es igual, pero al inverso. Agarramos el objeto, sentimos un contacto desagradable. Todos sentimos contactos desagradables. Pueden ser comidas, pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser hechos. Puede ser una enfermedad, lo que sea. Puede ser si no te gusta el desierto y ves el desierto y dices, uy, ¿qué es esto? ¡Qué horror el desierto! Y agarras ese objeto de desprecio, ese objeto de aversión, y tú defines un montón de cualidades negativas a ese objeto de aversión. Que nomás tú ves. Piensa ahorita en una persona que no te cae bien. O piensa en la persona que más te cae mal ahorita, que esté viva, por cierto. No harán muertos. No muertos pues ya, ni cuenta. Agarra a la persona que te cae más mal en esta, tus esposos, esposas, etc. Ex amigos, etc. Compañeros del trabajo que te traicionaron, que te robaron, que te violentaron, que te violaron, que te golpearon. Agarra a esa persona. Y si tú agarras a esa persona que en este momento te cae tan mal, tú vas a ver un monstruo. Vas a ser una persona completamente desagradable. Pero si tú vas con otra persona, pues vas conmigo y esa persona es mi amigo o mi amiga, y tú vienes y me comienzas a hablar de esa persona como un enemigo, como un adversario insoportable, celoso, gandalla, ególatra, soberbio, ¿verdad? Y yo me voy a quedar pues, ¿de quién me está hablando esta persona? Si esa persona a mí me cae bien, si es amigo o amiga mía, yo te voy a decir, estás viendo una persona que
no es la que estás diciendo. Cuando sentimos aversión, lo que hacemos es imputar al objeto que no deseamos un montón de cualidades negativas que las sobredimensionamos de nuevo y que las exageramos de nuevo y que solamente tú ves. Porque yo puedo estar viendo totalmente otra persona diferente a la que tú ves. ¿A poco no les ha pasado? No, sí, la vecina es insoportable, grita todo el día, está bien loca, ¿verdad? Y tiene un hijo, y el hijo la adora. Es la madre universal más buena onda de todo el mundo. Y para ti es la persona más insoportable. Y es el mismo mecanismo. ¿Qué hacemos cuando tenemos una conexión, un estímulo negativo con un objeto que no deseamos? ¿Qué haces? No me concedo que están en silencio, nomás para que lo pienses. Lo primero que quieres hacer es rechazarlo. No experimentarlo, ojo con esto. Que eso, en mi experiencia, no exista. ¿Y qué pasa cuando eso que no quieres sigue ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? También nomás piensen. No me lo digan. Empiezas a hacer cosas de mente, palabra y cuerpo para que eso se aleje de ti. Y cuando eso no se aleja de ti, empiezas tú a ejercer violencia para que ese objeto no deseado desaparezca de ti o desaparezca del mundo. Y es cuando vienen las agresiones, los asesinatos, de los despidos, etcétera, que todos hemos vivido. Y viene un montón de sufrimiento, obviamente. Porque acuérdense que todo ejercicio de no aceptación es un ejercicio de violencia, de agresión. Todo aquello que tú no aceptas, estás agrediéndolo. Inclusive un mosquito que aparece a las 4 de la mañana y como te despertaron, lo matas. Violencia, agresión, muerte, porque el mosquito me despertó y no me deja dormir a mí. Y así has matado relaciones. Y así has matado familiares. No estoy hablando, pero que no era físicamente, estoy hablando emocionalmente. Matas aquello que no quieres, porque no quieres aceptarlo. Y ojo, aceptación no es justificación. Ten mucho cuidado con eso. Si un amigo tuyo te traicionó, o te robó, o habló mal de ti en una fiesta y por esa cosa que habló mal de ti perdiste un trabajo, no estoy diciendo que lo justifiques. Claro que no es justificar, es casi imposible justificar la deslealtad o el adulterio. Lo que te estoy diciendo es comprender, aceptar que eso ya pasó. Que la gente cambia. Que la gente te ama, que te ama en un momento, te deja de amar en otro. Tú lo has hecho. ¿Cuántas personas que no has amado has dejado de amar? Pues no te hagas. Tú lo has hecho. Lo que te han hecho a ti, tú lo has hecho también a los demás. Porque cambiamos. No somos personas fijas, no somos personas definitivas. Somos personas que estamos cambiando con el tiempo, las circunstancias, las situaciones, el país, el mundo, el universo. Todo está fluyendo, todo está cambiando.
Entonces tenemos estas dos enormes energías. La energía de lo agradable, que es la energía, ojo, de la atracción. Y cuando tú quieres atraer algo, lo que quieres es controlarlo, lo que quieres después es manipularlo, y de lo que quieres después es definirlo. Y la otra energía es la energía de lo desagradable, la energía de la repulsión, que es exactamente lo contrario a la otra energía. Y ahora sí, para ya ir cerrando los temas, cuando en el budismo, déjenme hablar, no hace tanto, ok, sí. Cuando en el budismo hablamos de renuncia, del concepto de renuncia, lo que estamos haciendo básicamente es renunciar a este tipo de comportamiento de apego y de aversión. A eso renuncio. Hay otras escalas, ahorita se los voy a explicar. Pero en el budismo, cuando decimos yo renuncio, estamos diciendo yo renuncio a construir mi mente a través de los apegos y a construir mi mente a través de la aversión. Después de esa renuncia también puede escalar, ahorita se los voy a platicar. Pero en nuestra práctica, con Son Kappa, lo primero que te dice es renuncia a tus apegos y a tus aversiones. O en otras maneras de decirlo es renuncia a la codicia y a la avaricia y renuncia a la ira y el odio. No nos está diciendo, ojo, en el texto de Son Kappa, no nos está diciendo renuncia a aquello que te es agradable y renuncia a aquello que te es desagradable. Eso está bien. No todo el mundo te tiene que caer bien, ni tú le vas a caer bien a todo el mundo, no te preocupes. No todas las comidas te van a ser agradables. Va a haber comidas que te van a gustar los tacos de pancita y no te van a gustar los tacos de patas de puerco. Ese no es el problema. Sí, el problema es cuando escalamos lo que nos gusta, aferrados a que sea permanente, y cuando escalamos aquello que no nos gusta a que no exista. Porque nosotros tenemos una idea sumamente equivocada. Creemos que aquello que sí nos gusta, que aquello que nos es agradable, tiene derecho a existir, ¿sí o no? Y creemos que aquello que no nos gusta, que no queremos, no tiene derecho a existir. Y vean lo que estamos viviendo en este país. Si tú no estás de mi lado, tú no tienes por qué existir. Si estás de mi lado, puedes existir. Y lo que sean, asesinos, corruptos. Si estás de mi lado, tú existes. Yo te protejo, yo te quiero. No estás de mi lado, yo te echo al bote. Y ahí andamos, creando un mundo totalmente violento, totalmente agresivo. Y así hacemos con las familias, y hacemos con las instituciones, y lo hacemos con las empresas. Y ese es el desastre que traemos. La renuncia es no comportarnos de esa manera y romper esos ciclos viciosos. De hecho, samsara también quiere decir ciclos viciosos que estamos reproduciendo una y otra vez, creyendo que si solamente aparecen en mi experiencia las experiencias agradables y gozosas y ya no las experiencias desagradables, voy a ser feliz. Y una y otra vez haces tú lo mismo, te levantas haciendo lo mismo, con resultados lo mismo, y seguimos sufriendo, y seguimos frustrados, y seguimos enojados, y seguimos con sentimientos de malestar, y seguimos sin paz interna, y seguimos sin permanencia estable, y seguimos sin equilibrio emocional.
exagerando las cualidades positivas de aquello que nos gusta y creando un mundo totalmente ficticio, alucinado, y exagerando un montón las cualidades negativas de aquello que no nos gusta, y creando un mundo completamente alucinado, que solamente tú ves, y constantemente nos encontramos enfrentados con la realidad. Y constantemente, mientras sigamos operando de esa manera, nuestras experiencias agradables y nuestras experiencias desagradables, vamos a seguir en este mundo completamente caótico y completamente desordenado que se llama samsara. Por eso no salimos del samsara. La renuncia en nuestra práctica espiritual es empezar a romper ese modo de responder a nuestros estímulos. ¿Que va a costar trabajo? Claro que nos va a costar trabajo. Lo hemos hecho por siglos y siglos, o por lo menos toda la vida. Si no quiere decir que a las vidas pasadas. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Porque los mecanismos de apego y aversión los traemos en los huesos. Pero por eso necesitamos contemplar, necesitamos sentarnos a meditar y comenzar a observarnos. La práctica de samatha sin objetivo, que es lo que estamos trabajando, o la práctica de la contemplación, tiene el objetivo de que tú te des cuenta que cuando aparece un pensamiento o un recuerdo muy agradable, cómo inmediatamente generas la energía de la permanencia, la energía de la sobredimensionando esas cualidades positivas de ese objeto, y estás inventando toda una estructura completamente alucinada. Y cuando aparece un pensamiento desagradable, haces exactamente pero lo mismo, pero al revés. Y comienzas a generar una energía y no quiero que aparezca en mi pensamiento. Y ahí estás ahí peleándote con ese pensamiento desagradable para que desaparezca de tu experiencia. Y en esta, podríamos decir, dialéctica, en esta manera de gestionar nuestras experiencias agradables y desagradables que son naturales en nuestra experiencia del mundo, y las convertimos en toda una experiencia de sufrimiento, porque las gestionamos completamente mal. ¿Le suena lógico lo que estamos diciendo? Lo puedes tú procesar en tu experiencia personal. Esto es muy personal. Cada uno de ustedes tiene que pensar. En tus ex amigos, ex amigas, familiares, compañeros del trabajo. Todo lo que te ha sucedido en tu vida. Y estos modos de reaccionar que tenemos. Y la renuncia, les decía, se trata de romper este siglo tan difícil. ¿Cómo lo hacemos? A ver, déjame decir. Sí, un poquito. Sí, para entrar a así podemos entrar a la bodichita. ¿Cómo rompemos esta manera de comportarnos con aquello que nos es agradable y con aquello que nos es desagradable? Bueno, aquí tenemos que entrar a unos temas, podríamos decir, complementarios al tema de la renuncia. La renuncia es un concepto que nos lleva a lo que podríamos nosotros llamar, que lo conocemos aquí en México mucho, abstencionismo. Te abstienes. Esa es la renuncia, abstenerte. Y hay varios modos de abstenernos, de seguir comportándonos de esa manera con los apegos y aversiones. Y el primer modo le llamamos el modo ético. En el budismo hay varios, podríamos decir, códigos éticos que nos permiten ir saliendo de la trampa del samsara, de sus apegos y aversiones. El que vamos a comentar aquí, porque quiero comentar dos de ellos, hay otros varios, pero les voy a comentar dos que son muy importantes en nuestra experiencia. Tú puedes preguntarte, pues,
¿por dónde empiezo? Es muy legítimo decir, oye, pues ya me hablaste del apego, de las aversiones y cómo distorsionamos todo con las cualidades positivas exageradas acá, las cualidades negativas exageradas allá. Pues, ¿por dónde empiezo? Y aquí hay una respuesta que el mismo Siddhartha Gautama y Buda siempre, muchísimos de sus enseñanzas nos dejó ahí muy, muy claro. Empieza por tu conducta. Así de sencillo. A veces nuestros moldes mentales, nuestras rutinas de pensamientos, nuestras estructuras emocionales son muy arcaicas y son muy duras de modificar. ¿No? Te mete un pensamiento, híjole, a ver quién se saca de ese pensamiento. Pero tu conducta es algo que tienes allí enfrente de ti. Puedes modificar tu experiencia de vida modificando tu conducta. Y aquí entramos hay les decía, muchas escalas de códigos de conducta en el budismo. Vamos a hablar de la básica que le llamamos los 5 preceptos éticos del budismo, que son una manera que utilizamos nosotros, podríamos decir, de mucha astucia. Es como un darle la vuelta, pero llegamos al punto. Acuérdense que no siempre la línea recta de un punto a otro punto es la más rápida y la más fácil. A veces hay que hacer vueltas para llegar al punto donde queremos llegar. Pues esta es una de esas metáforas que podemos utilizar. ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por estos famosos 5 preceptos laicos. Después hay otros que se llaman los preceptos mahayanas, que son 8 preceptos. Hay otros preceptos que son 36, que se llaman los votos del Bodhisattva. Eso lo vamos a ver mañana. No los votos, sino el Bodhisattva. Hay otros votos que llamamos los votos tántricos, que son otros tantos, y otros votos que llaman los votos monásticos, son otros votos. Son una serie, podríamos decir, es que nosotros no nos gusta utilizar el concepto de mandatos o conceptos nos gusta hablar más de preceptos. Preceptos quiere decir algo que precede, algo que tú puedes hacer antes de que lo hagas. Es un precepto. Precepto. Es algo que hago antes de hacer lo que tengo que hacer. Es un precepto, ¿ok? Es un mapa. Si tú te compras un nuevo celular, ¿no? Y siempre has tenido iPhone y ahora te compraste ¿cómo se llama el otro? Un Apple. Entonces vas a tener que tener ciertas acciones de preceptos con el Apple, porque si tú no conoces el Apple, aunque se parece mucho al Android, pues vas a tener que conocer que se maneja de otra manera diferente. Yo me acuerdo cuando comencé a manejar los e-books que se leen así, pues no es lo mismo que estar leyendo un libro físico. Tienes que tener estas acciones precedentes o de antes de meterte en comprender, es que aquí esta función para subrayar es muy diferente al libro. Eso se llaman preceptos. El primero de ellos voy a hablar nomás, obviamente que los otros los voy a dejar, pero voy a hablar nomás de los 5 preceptos, con esos cerramos y nos iremos a comer, seguimos en silencio y nos vemos aquí a las 5 para seguir nuestra... Esta es la parte más larga que tenemos de descanso. Traten de descansar, de verdad se los digo. Como hemos insistido, no utilicen lo menos posible los celulares. Trata de estar en tu cama, o si tienes ahí al jardín, siéntate y procesa. Aprovecha tu retiro. Es tu retiro. No es el de nosotros ni el de Gloria. Es tu retiro. Retírate realmente. Y retírate también de tus patrones y tus pensamientos cotidianos que tienes allá. Pero bueno, primer precepto que nos va a ayudar a romper nuestra gestión errónea y totalmente ignorante de nuestros apegos y nuestras aversiones. Primer precepto. Se llama coloquialmente el precepto de... No se les va a hacer raro, porque todos ustedes han oído esto, pero lo has oído con otra dimensión muy diferente. Es el precepto, coloquialmente es el precepto de no matar. Pero miren, este precepto en el budismo
no solamente es el precepto de no matar. En términos más explícitos, es el precepto de no destruir aquello que no te es agradable. Ojo con esto. Es el precepto de respetar respetar las otras vidas y las otras circunstancias que, aunque no te sean agradables a ti, no tienes tú por qué destruirlo. Y estoy hablando desde la molestia de un mosquito hasta la molestia de tus vecinos. Toda esta actitud que tenemos de desear destruir aquello que no nos es agradable es una actitud completamente amarrada en el samsara, que crea un montón de sufrimiento. Casi todo el sufrimiento que hay en este mundo es el sufrimiento de querer destruir aquello que no nos es agradable. Las guerras, la violencia, todo eso viene de esta... Nosotros, no sé por qué, esto no lo ha explicado ni Freud, ni Jung, ni nada de ellos. Nosotros nos creemos con derecho a destruir de manera natural aquello que no nos gusta. Y va pasando una cucarachita ahí enfrente de tu salida, ¡pah!, la matas. O vas por el flight, que es el 24 horas, ¿no? El 24H. No quiero cucaracha. Creemos que tenemos el derecho de matar, nomás porque las cosas no nos gustan. El no matar en el budismo no nomás es físicamente destruir la vida de alguien o de algo porque no te gusta. Es hacer alguna violencia frente a las experiencias, a las cosas o a las personas que no son de tu agrado. No tienes por qué empujar a la gente que está a tu lado y que no te es agradable. No tienes por qué hablar mal de esa persona. Te vamos a ver eso. A esta actitud le llamamos ahimsa, que malamente se traduce como malamente se traduce como la no violencia. No estamos hablando de la no violencia. Estamos hablando de la abstenerte de destruir aquello que no te gusta. ¿Está claro eso? Y eso lo puedes aplicar desde hoy mismo. Con las hormiguitas que andan allí, con las personas que tú estás en silencio y hablan y dices, ay, ¿por qué está hablando? Si estamos en silencio, el calamar les dijo que no hablaran. No, nos abstenemos de querer que desaparezcan las cosas que no nos gustan. ¿Está claro? El primer precepto, ahimsa. Segundo precepto, tan importante como el padre, todos son importantes. Segundo precepto, no, que se llama en coloquial o en la cultura judio-cristiana se llama no robar. Pero el budismo tiene otras expresiones. Es la experiencia larga es no te apropies de aquello que te gusta y que no se te ha dado de manera voluntaria. Ese es el no robar. Y no son, es muy importante esto, Este sí subrayenlo, porque nos pasa muchísimo. No se trata solamente de no robar físicamente dinero o el cenicero de tu tía que te gustó tanto, o no robarle esa ropa o ese vestido a tu hermana o tu hermano, ese pantalón que tanto te gusta, no, o robarte la engrapadora de tu oficina. No se trata de eso nomás. Se trata de no robarle el tiempo y la energía y la atención de las demás personas que te rodeen cuando esas personas no están en el momento de dártelo. Ojo con esto. Aquí está la mayoría de los conflictos de las parejas y de las familias. Las personas que amamos nosotros o las personas que te aman a ti no están disponibles al 100% para ti. Y aunque tú necesites atención en un momento, aunque tú necesites que se te escuche, aunque tú necesites que te inviten al cine, si la otra persona no quiere hacerlo, no forces, porque eso es
robarles su atención, su tiempo y su energía. ¿Está claro? No todo el día las personas están disponibles para nosotros. Y nosotros tenemos que tener plena conciencia que también nosotros mismos hacemos eso. A veces tú no respondes a las demandas de las demás personas de atención. Pasar el tiempo, de salir juntos. La otra persona no quiere y a veces tú no has querido. Y no tenemos por qué frustrarnos y enojarnos. Es que ya no me quieres, es que ya ves cómo eres, es que ya nunca lo haces. Y empieza. Es la ética de no apropiarnos de aquello que no se nos da de manera voluntaria. Claro que si lo pides y te lo dan, qué alegría, aprovéchalo. Porque puede ser que mañana ya no. Y tú dices, oye amiga, vamos al cine. Sí, claro, vamos, qué padre. Ah, sí, esta película me la recomendaron mucho. Sí, vamos, te veo a las 8, paso por ti. Sí, perfecto. Padrísimo. Pero le puedes hablar a tu amiga, te digo, oye amiga, vamos a las 8, fíjate que está una película padre. No, manita, ahorita no puedo. No, estoy leyendo un libro, estoy muy clavado, no quiero desconcentrarme. Tú ya ves, ya acabas de comer, ya hace una semana te invité, y yo tuve que ir, y ahora tú no quieres venir conmigo. Y nomás tomen la foto a las parejas de eso. Muy importante el segundo precepto. No apropiarte de aquello que no se te da de manera voluntaria. No nomás cosas, tiempo, espacio y atención. Vean cómo estamos rompiendo los apegos y aversiones. Tercer precepto. El precepto de no, en términos coloquiales o cotidianos, es el precepto de no mentir. Pero este tercer precepto también en el budismo tiene sus cualidades especiales. Nosotros decimos más bien en este tercer precepto no utilizar la palabra para crear sufrimiento en los demás. Esto de las mentiras y las verdades es medio tramposo. Les voy a poner un ejemplo que pongo mucho, porque a mí me lo aclaró este tercer precepto de la palabra, de qué hacer con la palabra. La palabra es una cosa terrible. Tercer precepto. No utilizar la palabra para crear sufrimiento en los demás. Tú acabas de ir a un Oxxo y estás enfrente del Oxxo, te compraste unos chocolatitos muy sabrosos, unos M&M's que te gustan tanto, y estás comiendo tus M&M's. Y de pronto pasa un niño con unas bolsas de pan corriendo y tú ves al niño y trae sus pantaloncitos rotos, una camiseta bastante deteriorada, unos zapatos, no se diga, todos, y sale corriendo el niño para tu derecha. Y sale, tú lo ves, órale. Y a los 3, 4 segundos aparecen 4 policías corriendo atrás del niño y se paran frente a ti los policías y te dicen, ¿por dónde se fue el niño? Ay de ti, si les dices la verdad. Ojo con esto, Éticamente, ahí tú tienes que decir, se fue para allá. Se fue para allá. En el tercer precepto, no es un precepto de decir la verdad o la mentira. Es el precepto de que nuestra palabra funcione para el bienestar de los demás y no funcione para el sufrimiento. Y vas a tener tú, si no es que ya lo has vivido muchas veces en tu vida, muchas necesidades a veces de distorsionar la palabra para crear un estado, para evitar un estado de sufrimiento y crear un estado de bienestar. No juzguen la palabra por mentira o verdad. Eso pertenece a la estructura moralista de las religiones.
En nuestra práctica no manejamos así el problema de la verdad y la mentira. Manejamos si nuestra palabra crea bienestar o crea sufrimiento. Si crea sufrimiento nos abstenemos, si crea bienestar lo cultivamos. Sea ese bienestar creado por una mentira o una verdad, no importa. ¿Ven la diferencia? Le voy a poner otro ejemplo más chusco porque está más claro todavía. Tu mejor amiga está en el hospital. La operaron de un tumor. O la operaron de los senos. Vamos a ponerlo así más claro. Que seguramente a muchos de ustedes vivieron eso. Y tú vas, obviamente, tu mejor amiga, pues oye, vas al hospital y la ves. Y tu amiga está toda fregada así. Toda, hasta con moquitos aquí. Acaba de salir de la operación. Y te dice tu amiga, ¿cómo me veo? Ay de ti si le dices la verdad. ¿Qué tienes que decir? No piensas. ¿Qué tienes que decir? No, mira, no sé, Socorro, no, Socorrito, te ves muy bien, no te preocupes, la empiezas a peinar, le quitas el moquito, la arreglas un poquito para que esté a gusto, te ves muy bien, vas a salir de él. Ay de ti si le dices la verdad. No, Socorro, traes un mocote aquí, estás con la cara toda desfigurada después de la operación, no sé qué. Es más, la chichi ya no se te ve, mira qué horrible te dejaron ahí. Ay de ti si le dices la verdad, ¿verdad? La palabra, úsala para el bienestar y desúsela para que produzca sufrimiento. Así de sencillo, ni te compliques la vida. Esto que voy a decir sirve para el bienestar, lo hago. Esto que voy a decir, si va a producir sufrimiento, no lo hago, me abstengo. Me callo. ¿Está claro? Por eso en el budismo no hablamos de moral, hablamos de ética. La moral es otra cosa, la moral es un código de comportamiento que se basa en mandamientos. El mandamiento te dice, nunca debes de mentir, siempre debes de decir la verdad. ¿Cuánto sufrimiento no ha generado ese tipo de moral? Por eso no nos gusta hablar de ética. Dice la enorme diferencia. Después, híjole, bueno, que se aguante. Después viene el cuarto precepto, ya para cerrar. El cuarto precepto es un precepto un poquito más complicado, pero pues no tan complicado. Es el precepto que coloquialmente se dice el precepto de no... ¿Cómo es el precepto? Coloquialmente este precepto la persona lo hace de no tener un comportamiento sexualmente inadecuado, podríamos decir. Eso es lo que se dice, ¿no? O no tener una sexualidad inadecuada. Para nosotros no estar así, para nosotros decimos más bien, lo expandimos mucho más. En términos más largos podría decir, este cuarto precepto es no producir sufrimiento cuando estamos buscando y experimentando placer. Y no solamente estoy hablando del placer sexual, estoy hablando de placeres visuales, auditivos, no producir sufrimiento con base a exigir que se satisfagan nuestros placeres. Les voy a poner un ejemplo que seguramente todos ustedes ya vivieron. Te invitan a una boda, ¿verdad? La boda empezó a las 4 de la tarde. Son las 3 de la madrugada. Y hay un conjunto en vivo que ya llevan 7, 8 horas tocando en la boda. Y ya hasta muchos de sus guitarristas o los trompetistas ya tienen los dedos cortados. El trompetista ya le duele muchísimo la mejilla. Tocar la trompeta es muy doloroso. A las 2 horas empieza a dolerles todo. Y tú estás a las 3 de la mañana feliz de la vida con tus amigos y amigos en la boda. Y dicen los del conjunto,
Y ya, vamos, son las 3 de la mañana, tenemos que descansar, muchas gracias. No, otra. Y los pobres músicos agotados, casi a punto de desmayar, deshidratados. Y tú, otra. Y pues ni modo, pues si los contrataron y necesitan la lana y se ponen. Este cuarto precepto te habla de evitar generar sufrimiento con base a satisfacer tus placeres. Está muy claro, ¿no? Vas a un restaurante y te sientas en el restaurante y pides una sopa y viene el mesero y te deja la sopa y abres la sopa y la sopa está fría y dices, ¡mesero! ¡Mi sopa está muy fría! ¿Por qué? Y te pones, y yo no voy a dejar propina y no voy a pagar y te levantas, ¿dónde está el gerente? Ya lo has hecho, ¿verdad? Seguramente ustedes ya hicieron ese escandalito. Y no te das cuenta que un mesero en promedio, en sus 8 o 9 horas de trabajo, está haciendo un maratón de casi 50 kilómetros diarios. Y que tiene un salario mísero y que solamente gana por tus propinas. Y el mesero está a punto de fallecer. Y tú haces el escándalo porque tu sopa está fría. Cuarto precepto, no produzcas sufrimiento en función de satisfacer tus placeres. El que sea. Todos los placeres que quieras. Comida, oído, vista. Ahí está el pintor terminando tu casa de pintar. Lleva 12 horas, empezó a las 8 de la mañana, son las 8 de la noche, está el pobre pintando. Ya ahí sales de tu casa. No terminaste de pintar esta pared que te dije que la pintaras, mira, y no sé qué. El pobre pintor ahí a punto ya de desmayarse de cansado. Ya le duele todo el cuerpo, todo el hombre le duele ya. Está exigiendo que te todo. Cuarto precepto, ten mucho cuidado. Yo no te estoy diciendo que no pintes tu casa. Yo no te estoy diciendo que no comas tu sopa. Yo no te estoy diciendo nada de esto, estoy diciendo nomás, cuando no pase la experiencia placentera como tú quieres, no produzca sufrimiento en aquello que te debió haber dado ese placer. Ojo con esto. En nuestra sociedad es gravísimo este cuarto precepto. Porque a nosotros se nos hace muy natural que nuestros placeres sensitivos se tienen que satisfacer porque yo pago, porque yo tengo dinero, porque yo estoy en este restaurante y aquí yo voy a pagar y se me debe de dar así las cosas y etc. Nos abstenemos. Y no te estoy diciendo que comas la sopa fría, pero perfectamente, si eres un buen practicante espiritual, vas a agarrar la sopa, te vas a llamar al mesero, por favor, mi sopa está fría, ¿me la puedes calentar? En un microwave, 15 segundos y me la vuelve a traer, por favor. Es todo lo que tienes que hacer. Y está el pintor ahí, oye amigo, ya párale, son las 8 de la noche, vete a descansar, muchas gracias, qué bueno. La pared que quedó pendiente, lo hacemos mañana ya, o pasado mañana tuya, descansar, aquí está tu pago. Muchísimas gracias amigo. No te va a pasar nada a ti, porque esa pared no se pintó. ¿Verdad? Nada te pasa a ti. Si un placer no se te cumple, nada te va a pasar. Y el quinto y último precepto, ahora sí, ya para irnos a comer, es el precepto que en términos coloquiales se llama el precepto de no intoxicar nuestro cuerpo. Por eso en la práctica budista pues evitamos el café, obviamente el alcohol, las drogas, todo ese tipo de... Pero el budismo también tiene otra dimensión, este quinto precepto.
Es el precepto de no intoxicar nuestro cuerpo y nuestra mente consumiendo objetos que no son virtuosos. Estoy hablando de libros, estoy hablando de series, ahora tan famosas, estoy hablando de revistas, ¿no? De evitar consumir, de evitar conectar con películas violentas, con películas sin chiste, con novelas totalmente mediocres, de tratar de evitar no solamente no consumir obviamente drogas o alcoholes, etcétera, sino tampoco consumir de la sociedad objetos que no sean virtuosos, objetos que no te produzcan a ti desarrollo espiritual. Y esto en la sociedad hoy en día es muy importante. Sepamos consumir cosas virtuosas, cosas que nos hagan bien y tengamos abstención de películas, de series, de libros, de revistas que no tienen ningún fin virtuoso y tienen más un fin simplemente de chismear, de entretenerte, el famoso entretenimiento. Y empezamos a crear este mecanismo de abstención o de renuncia. Estos 5 preceptos, por último, nos sirven precisamente para comenzar a gestionar de manera completamente diferente tanto tus objetos de apego como tus objetos de aversión. A través no de tu mente, no de tus pensamientos, no de tus emociones, eso lo hacemos más adelante, sino simplemente cambiando tu conducta. Y esa sí la puedes tú dominar. Esa sí es tu responsabilidad 100%. ¿Verdad? Tú puedes controlar 100% tu conducta. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, prosigamos nuestras actividades. Comemos y nos vemos aquí a las 5 en punto, por favor.